Muy bien, muy buenos días a todos, muy bienvenidos nuevamente a la Fundación Círculo Polar con más esta sesión de psicoeducación. Nuestro programa es anual y gratuito a todos los participantes. Estamos felices por dos motivos. Primero, porque una compatriota va a estar compartiendo de panelista conmigo. Vamos a seguir en el portuñol en el día de hoy. Ana Paula es brasileña, residente en Chile igual que yo, y dirige una fundación chilena igual que yo. Entonces estoy feliz de que tengamos ese abrazo Brasil-Chile en esta sesión. Y vamos a hablar de un tema súper importante dentro de nuestras sociedades, dentro de nuestro universo del trastorno anímico bipolar y de todos los trastornos del ánimo que vemos en la Fundación Círculo Polar. Muchas gracias y Paula va entonces a presentar nuestras súper profesionales de la salud mental que nos van a acompañar en el día de hoy. Hola, buenos días. Bueno, bienvenidos a esta sesión más que dijo Flavia de psicoeducación, ¿cierto? Gratuitas para todos. Y bueno, nos acompaña, como dijo ya, la gran psicóloga Ana Paula Vieira. Ella tiene máster en envejecimiento y calidad de vida de la Universidad de Chile y máster en prevención, intervención y postvención, lo dije bien, Ana Paula, de la conducta suicida de la Universidad Pablo de Olavide, España. Y lo acompañarán dos psiquiatras que ellas la acompañarán en el espacio de preguntas: Tamara Ojeda, psiquiatra clínica, y Jimena Hermosilla, que también es psiquiatra clínica. Ya, yo quiero, ante todo, hablarles que ella va a empezar, Ana Paula, con su presentación. Después de que termine su presentación, se abre el espacio de preguntas. Las preguntas tienen que ir dirigidas al espacio que tenemos abajito, que se llama preguntas y respuestas, ¿ya? Y la idea es que ustedes hagan preguntas que sean atingentes al tema, ¿ya? Y que tengan que ver con la presentación que va a hacer Ana Paula. Ya, Ana Paula, puedes empezar. Muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buenos días. Como dijo Flavia, hoy vamos a tener un poco más de acento. Muchas gracias por la invitación de Círculo Polar. Para mí es un gusto estar con ustedes. Conozco muy bien el trabajo que hacen. Muchas gracias que me acompañen también Jimena y Tamara y las demás personas que nos están hoy ahora asistiendo. Al menos acá en Santiago un día con un poco de frío, pero vamos a transmitir a través de nuestra charla un poco de conocimiento. El objetivo, como hemos conversado, es sensibilizar, acercar a la población en relación a la temática del suicidio. La importancia que se tiene hoy de abordar esta temática de una forma directa, clara, también responsable y seria. Entonces, yo les pido permiso para compartir una presentación, que siempre es bueno tenerla para guiarnos y ayudarnos también ahí a entender un poco más sobre este fenómeno. Voy a poner modo presentación y ustedes solo me pueden avisar si está todo ok. Sí, se ve. Ok. Entonces, ahí partimos. Y nosotros elegimos exactamente este nombre, Hablemos, Suicidio, Hablemos. Un nombre como bien corto, directo y general. Exactamente reforzando la importancia de estar reunidas hoy para hablar, porque aún estamos en el mes de la prevención mundial del suicidio. Septiembre es el mes amarillo, y les voy a contar un poco y por qué con Flavia y con los demás integrantes de Círculo Polar decidimos hacer en este mes esta charla de hoy. Porque anualmente, cada 10 de septiembre, se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Y esto es organizado por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y es avalado por la Organización Mundial de Salud, por la OMS. E qual é o objetivo desta fecha ou deste mês? É criar consciência a nível mundial e visibilizar o tema. E cada ano se hace um slogan. Este ano, 2022, o slogan é criar esperança através da ação, lo que refleja a necessidade de uma ação coletiva para abordar em forma urgente este problema de saúde pública, el que também afecta a nosso país, Chile. Eu sempre hablo em minhas charlas, capacitações, que quando hablo de nosso país,
Estou falando de Chile porque é meu país de coração, onde temos a fundação e onde estamos fazendo esse trabalho de sensibilizar e educar sobre a temática. Bueno, este dia ou mês é como uma oportunidade de seguir conscienciando sobre as dimensões deste problema e sobre as opções e vias para frenar seu impacto. Nuestras ações na prevenção do suicídio podem ser grandes, podem ser pequenas, isto não importa. O que é necessário é seguir avançando, invertindo nossos esforços neste caminho. E por que amarillo? Muitos me perguntam, por que elegieron o color amarillo? Por exemplo, agora falando de outro país, também de meu coração, onde nasci, Brasil, allá, el mês de setembro, há muitas intervenções, atividades, charlas, incluso alguns monumentos, lugares turísticos e conhecidos em Brasil se põem de color amarillo, principalmente el dia 10. El Cristo Maracanã, todo isso se põem de color amarillo exatamente para chamar a atenção para a temática. E o color é por homenagem a Mike, que é chiquillo de 17 anos que em 94 se suicidou. Você sabia que o jovem possuía Mustang amarillo? A ele lhe gostava, e na verdade, leí pouquinho sobre a história, não só dele, mas também de seu papá, que lhe gostava ser como reformar os autos. Ele tomava os autos e como fazia câmbios, e lhe encantava seu Mustang amarillo. Bueno, Mike se suicidou e sua morte foi muito impactante, como todas as mortes por suicídio, para quienes lo conheceram. Então, seus padres, eu tenho aqui a foto deles mais atual, ganhando algum reconhecimento. Dale e Darlene, juntos com seus amigos, começaram a campanha de la Cinta Maria. Então, eles distribuíram uma tarjeta com o mensagem: se lo necessita, solicite ajuda. Com cada cinta no dia de funeral de Mike. E umas poucas semanas, a história se estendeu por todo os Estados Unidos e logo por todo o mundo. E a iniciativa também isso que muitos jovens, adolescentes, niños, niñas, pessoas maiores, buscassem ajuda de familiares, de maestros, de profissionais de saúde. Para avançar, quero deixar claro também algo. Vocês me vão escutar falar de conduta suicida ou comportamento suicida. Então, isso se refere a amplo conjunto de condutas que vão desde o pensamento de morte, ter ideias de morte, ideação suicida, a elaboração de plano, ou seja, como, quando, onde, o intento de suicídio até o suicídio consumado, para que vocês entendam que eu estou falando de espectro de comportamentos. Avançando, vamos falar pouco para dimensionar o problema, que é problema a nível mundial. A Organização Mundial da Saúde qualificou o suicídio como grave problema de saúde pública em vários países e várias regiões do mundo. E nos últimos 45 anos, o suicídio se ha incrementado 60% a nível mundial. E só 38 países têm estratégias de prevenção do suicídio, ojo. E, de acordo com a OMS, se encontra entre as 10 primeiras causas de morte em vários países. Cerca de 800.000 pessoas, isso já está quase 1 milhão, falecem ao ano por suicídio a nível mundial. Isso quer dizer que morrem mais pessoas por suicídio que morrem por malária, câncer de mama, sida, guerra ou homicídios. Ou seja, a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo por suicídio. Imagínate, mientras nós estamos aqui conversando sobre a temática, quantas pessoas se vão a suicidar. E há estudos internacionais, e nós aqui em Chile estamos aí impulsando que se melhore também as estatísticas locais sobre intentos de suicídio. Para cada suicídio consumado, se estima que ocorrem 20 a 30 intentos de suicídio. Sin embargo, o número de suicídios é a menudo subestimado,
exatamente sobre o estigma que vamos falar, sobre o tabu que se tem sobre este tema. Muitas mortes por suicídio se reportam bajo o disfraz, por exemplo, de acidentes. Então, lo provável é que este número é muito mais grande, muito maior. Passando agora, vamos sair do mundo e vamos para nossa região de las Américas. Acá estão as fontes de los dados que estou transmitindo. De acordo com o último informe da OMS, este informe se chama Suicídio no Mundo, que foi, os dados são de 2019, e foi publicado em 2021. A nível do continente, Chile estaria na posição 10 em América, de um total de 33 países incluídos. Apresentam na taxa de suicídio um promédio de 8 suicídios por 100.000 habitantes. Acá está. Não sei se vê a flechita. Um pouco ligeiramente mais baixa que o indicador a nível mundial, que está em torno de 10 suicídios a 11 suicídios por 100.000 habitantes. Bueno, quero agregar algo. Estou falando de números, estou falando de dados que são duros, são frios, mas são uma forma de dimensionar um problema, porque para ter medidas de prevenção há que dimensionar o problema, há que ter estatísticas, mas detrás de cada morte, de cada suicídio, há vidas carregadas de dolor, de desesperança e, geralmente, uma família que se queda muito impactada. O suicídio não finaliza com a morte, o dolor se pode desplazar também com a família. Agora, falando de Chile, um pouquinho só de estatística para não ser muito aburrida a charla. Aproximadamente ocorrem, 5 suicídios ao dia em nosso país, aproximadamente 1.800 mortes por suicídio ao ano. Durante o período de 2010 a 2019, as taxas variaram entre 9 a 12 por 100.000 habitantes de pessoas com 5 anos ou mais. E agora, falando de outro estudo, que estão aqui os dados, que é a Encuesta Nacional de Saúde 2016-2017, publicada em 2019, inclui por primeira vez perguntas respeito ao comportamento suicídio na população adulta. Acá podem ver, 10,7% alguma vez em sua vida ha pensado seriamente em suicidar-se. Este em Chile, hein? 4% alguma vez ha hecho um plano de suicídio e quase 4% Oi, de novo, perdão, é meu mouse, meu ratão, que é muito sensível. Aí. 4% han intentado suicidar-se. Então, para vocês terem uma noção de lo que está passando em Chile. Bueno, vamos falar de mitos e verdades em relação ao suicídio. Por que vamos atrair este tema? Diversas crenças errôneas han sido historicamente repetidas em nossas sociedades, contribuindo à formação de estigma acerca da conduta suicida. Existem aún muitos mitos em relação ao tema e devemos, como organização, como profissionais de saúde, como sociedade em geral, combater este estigma em relação com o suicídio para generar, assim, uma prevenção exitosa. Então, vamos falar alguns mitos. Acá está o primeiro, que creio que é um dos mais importantes. Falar ou perguntar sobre o suicídio pode induzir a pessoa a realizá-lo. Hemos escuchado muito sobre isto. Isto não é uma verdade. Isto é um mito que há que combater, e por isso estamos aqui falando claramente da temática. Porque falar de suicídio é muito importante. Só posso prevenir algo se hablo. Por exemplo, antes era um tabu falar de câncer. Eu me acordo que minha mamãe dizia, não habla essa palavra, não se pode falar. Como se me contagiara se hablo dessa palavra câncer. Pero, como pode ser uma prevenção de câncer de mama, por exemplo, que agora vamos entrar ao mês rosado, em outubro? Como pode falar de autoexame se não hablo a palavra? Se não hablo diretamente do que tenho que prevenir? Então, é necessário conversar para desmitificar, abrir espaços de diálogo, falar sobre esse mal-estar, o dolor psíquico, a sensação de soledade
que pode ajudar a prevenir um suicídio. Então, se não aumenta o riesgo, pode se generar uma sensação de alívio à pessoa ao ser escutada sobre seus sentimentos e emoções, pode baixar sua sensação de angústia e de desesperança. Outro mito, a pessoa que ameaça com matar-se não lo hará, só quer chamar a atenção. Como hemos escuchado esto. Não, quer chamar a atenção. Não, nada que ver. E se quer chamar sua atenção para algo, uno tem que escutar e tem que apoiar a pessoa. Pero, mira, 8 de cada 10 pessoas que se suicidaram manifestaram algum tipo de señal, que seja verbal, directa ou não verbal, e hoje vamos falar de algumas señales. Só os psiquiatras e psicólogas podem prevenir um suicídio, não é assim, ok? O suicídio, que qualquer pessoa que tenha interesse e que pueda capacitar-se também sobre este tema, pode ser um colaborador na prevenção do suicídio. Por quê? Escutar de forma empática, apoiar, ajudar a pessoa a buscar uma ajuda, isso já é prevenção. Outro mito, todos os que suicidam apresentam transtornos mentais. Este é outro mito. Nós temos que recalcar e enfatizar que o suicídio é multicausal. São diversos fatores que podem incidir para que a pessoa se suicide. Podem ser fatores sociais, psicológicos, médicos, culturais, ok? E vamos falar sobre isso também. Então, não é assim uma equação matemática, 1 mais 1 igual a 2. É um fenômeno muito mais complexo. E se padecer de transtornos mentais, principalmente depressão, pode ser um fator de risco ao suicídio, vamos ver. Mas não quer dizer que todas as pessoas que têm um transtorno mental se vão suicidar, e isso não quer dizer que todas as pessoas que se suicidaram tinham um transtorno mental, ok? E o último mito que posso trazer-lhes é quando uma pessoa dá sinais de melhoria ou sobreviveu a um intento de suicídio, não tem mais perigo. Este é um mito, ojo. Dos períodos de maior risco é quando a pessoa apresenta algum tipo de melhora de sua crise. Isso não quer dizer que uno não tenha que continuar dando atenção e acompanhando-la. Seguindo, vamos falar exatamente sobre alguns fatores de risco, de proteção e señales. Eu vou enfatizar que o objetivo da charla é acercar, sensibilizar. Claramente, nós estamos aqui para profundizar em cada apartado, cada item, porque seria impossível, isso é para capacitações, com mais tempo, mas acá se educar um pouco sobre a temática. Falando de fatores de risco, o suicídio, como acabo de dizer, é um fenômeno complexo. Generalmente ocorre quando o dolor que se sente é maior que os recursos para afrontá-lo. Por um lado, as pessoas que se querem suicidar generalmente não querem morrer. E se terminar ou parar, o que seja, com seu profundo dolor e angústia. Eles não estão vendo como um futuro, é como se estivessem em um túnel que não se vê a saída, mas está aí. Mas a pessoa está com dificuldade de ver as possibilidades que ela pode ter, ok? A su vez, creem que é o melhor para seus familiares. Alguns pensam, está mais frequente entre as pessoas maiores, já que se veem como uma carga e creem que seus seres queridos lo passarão mal ao princípio, pero que lo superarão. Quando a realidade é que é muito difícil superar o suicídio para as pessoas que se quedam. Como les dije, o suicídio é multicausal, onde podem estar presentes fatores psicológicos, familiares, socioambientales, culturais, médicos, entre outros. Pero eu diria que há um denominador em comum, que é esse sofrimento emocional. Existem fatores que podem ser predisponentes, como les mostro acá, que podem estar presentes ao longo do tempo, como transtornos afetivos, sofrer algum tipo de abuso em la niñez, e que podem determinar uma maior vulnerabilidade. E múltiplos fatores que podem ser desencadenantes ou precipitantes de uma conduta suicida,
que podem ser as adversidades da vida, como a pérdida de um ente querido, um divórcio, deixar de trabalhar, uma jubilação que pode precipitar e desencadenar o suicídio. Pero, como les dije, é um fator que há muitos elementos. E conhecer estes elementos de risco contribuem à prevenção do suicídio, podem atenuar o peligro e favorecer também ao desenho de políticas públicas. É importante, de novo, enfatizar que, ao aumentar ou combinar os fatores de risco, se potencia a fragilidade, a vulnerabilidade do indivíduo a um comportamento suicida. Sin embargo, não devemos generalizar. Não é porque uma pessoa, por exemplo, se divorciou ou porque ela perdeu seu trabalho que tem um risco suicida. Não é assim. Há que ver todo um contexto, outros fatores, sinais também, ok? E aí passo para algumas sinais de alerta. Alguns fatores de risco. Todavia estamos nos fatores de risco. Acá, alguns, ok? Fatores de risco individuais. Ter um intento prévio de suicídio sempre aumenta o risco de um novo intento de suicídio, padecer transtornos psiquiátricos, especialmente a depressão, abuso de substâncias, álcool e outras substâncias, ter eventos vitais que podem ser estressantes para como acabo de mencionar alguns, padecer de enfermidades crônicas. Generalmente, essas enfermidades que são muito dolorosas, o dolor é um fator de risco, e também enfermidades que podem afetar nossa autonomia. A impulsividade também, os sentimentos de soledade não desejada. Há uma diferença entre a soledade e a soledade não desejada, quando a pessoa não quer estar sola. O sentimento de desesperança, de tristeza, não ter, por exemplo, um projeto, um sentido, uma missão de vida. Não é necessário ter um grande projeto, um grande plano, mas pequenos projetos de vida. Isso é super importante. Fatores de risco que são sociais ou situacionais. Não ter ou ser escassa sua rede de apoio social, ter conflitos nas relações, uma situação econômica desfavorável, sofrer algum tipo de discriminação, aí incluo a população LGBTIQA+, que tem maior risco de suicídio, também os migrantes, os pueblos originários, que sofrem discriminações, e, obviamente, não ter um bom acompanhamento adequado profissional em saúde mental, quando é necessário. Alguns fatores de risco familiares, ter transtornos psiquiátricos na família, porque há uma maior probabilidade também de que eu tenha algum transtorno mental psiquiátrico. Antecedentes familiares de suicídio, por quê? Porque também isso aumenta, isso também é muito interessante, vou falar muito rapidamente disso. Não é só um tema genético, não estamos falando disso, estamos falando também de comportamento aprendido com H, e no sentido de que, se eu sei que minha família, alguma pessoa, quando teve que enfrentar algo, se suicidou, vamos dizer assim, também esse modus operandi pode ser transmitido de alguma forma aos familiares. Comunicação conflitiva também, uma pessoa que não tenha uma boa fluidez comunicacional ou boas relações comunicacionais com seus familiares, e baixos níveis de cercania afetiva, obviamente, é um fator de risco. Pero vamos falar também de fatores de proteção. Isso também é importante, falar de fatores que são individuais ou também situacionais que me podem ajudar a enfrentar situações ou também no sentido de um risco de conduta suicida. Ter boa autoestima, autoconfiança, ter uma maior capacidade de adaptação. Agora mesmo passamos por momentos com a pandemia, onde tivemos que adaptar-nos a várias situações que não estávamos acostumbrados. Teletrabalho, uso de mascarilha, etc., etc. Então, se a pessoa que tem maior capacidade de adaptar-se, maior flexibilidade, obviamente tem maior fatores de proteção.
a capacidade de autocontrole, opuesto a ter impulsividade, uma disposição a escuchar o outro. Escuchar, quizá, sobre alguns conselhos que são úteis, claro, de escuchar também outras soluções, escuchar. Escuchar é sempre bueno. Obviamente, filtrar também. A capacidade de expressar emoções, obviamente, se eu puedo expressar, não estou bem, não me sinto bem compartilhar isto, obviamente tenho maior probabilidade de buscar ajuda e ter ajuda de outro. Capacidade de resolver conflitos também. Outros fatores, ter uma boa rede de apoio social, boas relações interpersonais, participar de atividades comunitárias, isso sempre hablo com pessoas maiores especialmente, ter roles satisfatórios, coisas que eu hago que me dão prazer, que só participar de voluntariado em uma fundação, ou outro tipo de roles. Espiritualidade, eu não estou falando de religião, estou falando de espiritualidade, ter uma fé, crer em algo, e também na espiritualidade ou praticar algum tipo de religião não deixa de ser positivo. Por quê? Porque também favorece a rede de apoio social. Porque posso estar aí em conjunto com outras pessoas, orando, participando de atividades comunitárias. E, obviamente, as garantias de serviços. Ter garantias de serviço público, de vivenda, de saúde mental, etc. Agora sim, passando a los señales de alerta, se me permite só um sorvito acá. Gracias. Señales de alerta. Muitas pessoas, antes de suicidar-se, evidenciam uma série de signos e de sintomas que fazem possível a detecção do risco suicida. Aunque hemos mostrado cifras abrumadoras, o suicídio se pode prevenir. Uma das formas é detectar as señales de alerta para minimizar o risco de aparição de intento suicida. Agora bem, o hecho de que não se detectem estas señales não significa que a pessoa não pode levar a cabo o intento de suicídio, ok? É só parênteses. As señales... Aí está meu mouse, meu ratão. Muito sensível. Acá pode falar de señales, volvendo ao anterior, señales verbales, ou seja, comentários negativos sobre si mesmo ou sobre sua vida. E estes comentários podem ser mais velados ou podem ser mais diretos. Por exemplo, comentários negativos sobre si mesmo, não valgo para nada, ou sobre a vida. Comentários como, esta vida é um asco, minha vida não tem sentido, estarias melhor sem mim, sou uma carga para todo mundo, toda minha vida ha sido inútil, estou cansado de lutar. Essas são frases que uno tem que estar atento se lo escuta de outra pessoa, que pode ser um familiar, um amigo, um paciente, etc. E também podem ser comentários negativos sobre seu futuro. Lo mío não tem solução, quero terminar com todo, as coisas não vão a melhorar nunca. E podem ser señales mais diretos, como me quero matar, me quero suicidar. Ok? Acá estão outras señales também, que podem ser não verbales, perdão. Não verbales podem ser, quando eu falei de verbales, no sentido que pode ser verbal, oral também escrito, ok? Agora vou falar sim de não verbales, que podem ser cambios em la conduta e no comportamento, por exemplo, um aumento significativo de irritabilidade persistente, desinteresse e desânimo, cambios bruscos de ânimo, de humor, condutas de autoagressão como cortes, queimaduras ou rascunhos no corpo, o aumento de consumo de fármacos ou consumo riesgoso de fármacos, álcool e outras substâncias, signos de desordem em la alimentação, por exemplo, cambios bruscos de peso, por exemplo, alterações em los patrones de sueño, mais ou menos sueño, abandono de atividades que antes a la pessoa lhe gostava fazer, aislamento social, isso é super importante estar atento,
Série de assuntos, como acá tenho, série de temas pendentes, a pessoa pode poner mensajes em las redes sociais, ou fazer chamadas a pessoas para despedir-se, regalar objetos muito personais, preciados e queridos, preparar documentos como seguros, búsqueda de informação sobre métodos para suicidar-se na internet ou na forma de suicidar-se, como acumular partilha, adquirir ou revisar armas. Esses são sinais que uno tem que ver dentro de um contexto, principalmente se a pessoa está com alguns fatores de risco que acabamos de ver. E agora vamos avançando para, não sei como estou de tempo, vamos avançando, que é que fazer. Eu acabo de ver os fatores de risco. Vi alguns fatores de risco, algumas señales de alerta, pero o que posso fazer se detecto isto? E isto não é só uma tarefa dos profissionais de saúde mental, nem sequer do conjunto de los trabalhadores sanitários, sino de toda uma sociedade que tem que estar atenta, que tem que fazer um trabalho em conjunto, que o outro me importe a mim, que se importe a todos, ok? Toda a sociedade deve aprender de alguma forma a interpretar as señales que nos podem indicar que uma pessoa está pensando em suicídio, identificar, escuchar, acompanhar. Acá, o que se deve fazer? Escuchar atentamente a pessoa, deixar que ela se expresse, deixar que ela hable de suas emoções, de lo que está sentindo, empatizar e validar seus sentimentos. Isso não quer dizer que eu estou de acordo com o que ela me está dizendo. Em um primeiro momento, não há que confrontá-la, e sim acolhê-la, escuchá-la. São seus sentimentos, não há comparação. Se ela habla que está sofrendo, que não se sente bem, aunque uno lo vea como é possível, uno não lo tem que dizer, porque são suas emoções. Uno pode dar mensagens também não verbais de aceitação e respeito a essa pessoa. Pode ser visualmente, uma manito, se uno está em presencial com a pessoa, uma manito, um abraço, demonstrar disposição, cercania e preocupação hacia a pessoa. Realizar perguntas abertas para facilitar esta expressão. Que é isto? Evitar a pergunta que a pessoa vai dizer sim ou não. Ok? Como está acá? Cuéntame o que te passa. Eu estou aqui, quero escuchar-te. Não estás solo, sola. Adoptar medidas preventivas se há um risco, obviamente, de suicídio, isto é, restringir acesso a los meios letais. Involucrar também a pessoas significativas deste indivíduo, desta pessoa. Não há que fazer o trabalho ou este acompanhamento solo, sola. Por exemplo, identificar, pucha, quizás seria bueno falar, se é um jovem, um niño, com a mamãe, com o papá, se é um adulto, falar com companheiro, companheira, falar com professor, falar com familiar, falar com abuelo, com abuela, ou seja, com pessoas, por exemplo, de uma comunidade religiosa, lo que seja, pessoas que sejam significativas, involucrá-las nesta ajuda. E, obviamente, incentivar a pessoa e também orientá-la na búsqueda de ajuda profissional, aí sim, de profissionais de saúde mental. Acá, algumas indicações do que se deve evitar, ou seja, o que não se deve fazer quando uma pessoa se acerca e hable de seus sentimentos ou de sua ideação suicida. Interromper o relato com frequência. Não é fácil, eu lo sei, que não é fácil escutar de uma pessoa querida, de um paciente, lo que seja, sobre sua intenção de morte. A tendência de uno é interrompi-la para que ella não siga falando isto, pero é o que uno não lo deve ser. Uno tem que, de alguma forma, quedar-se tranquilo e escuchá-la. E aí, sim, ver o momento que se pode interferir e falar algo. Evitar demonstrar que está muito afetado. Isso não quer dizer que uno se vai emocionar,
vai quedar afetado. Não estamos falando de máquinas, estamos falando de pessoas. Pero se evitar, neste momento, obviamente, demonstrar que estás muito afetado. Ok? Por quê? Porque a pessoa, a tendência vai ser quedar-se em silêncio e não seguir. Descalificar seus sentimentos, como eu lhes dije antes. Não há que dizer, puxa, não habla essas tonterias. Que me está falando? Tu tens todo na vida. A pessoa não lo vê assim. Também evitar expressar simplesmente que todo estará bem. Dizer, já isto vai passar rápido. Não é assim. Todo isto tem um tempo, tem o tempo da pessoa e a pessoa tem que passar por seu processo. Evitar fazer perguntas indiscretas, claramente, e dar conselhos instantâneos, como, já, o que tem que fazer é sacar-te esta coisa de encima e sair nomás a passear, sair com tus amigos. Evite dar conselhos instantâneos. Isso la revista, la cosa lo hace mucho, pero los libros, algunos livros de autoajuda, pero não é assim. Não há que dar conselhos instantâneos. Desafiar a la persona que lo haga. Eu he escuchado mucho de pacientes y también en la fundación que quando uma pessoa está falando de sua ideação suicida, que quer matar-se, não quer seguir vivendo, a outra pessoa que escuta empieza a ameaçá-la. Já está me falando isto de novo, então hágalo. Já para de falar, eu não quero mais escutar isso, já que se quer. Por quê? Porque pensa que é solo, que a pessoa só está chamando a atenção, quando não é assim. Não há que desafiar nunca a pessoa que lo haga. E também não deixar a pessoa sola, se há um risco. Nunca deixá-la solo ou sola. Há que acompanhá-la, há que estar junto, ok? Bueno, acá les comparto, no puedo entrar en detalles por el tiempo, pero acá hay un plan de seguridad, que después no sé, Círculo Polar, si quiere compartir. Esto es un plan de seguridad que nosotros podemos tener, cada uno puede tener, que es reconocer los señales de alerta. ¿Cómo voy a saber cuándo usar este plan? ¿Cuáles son mis señales de alerta que yo no estoy bien? ¿Qué estrategias yo puedo tener se em caso de uma crise, que me pode distrair um pouco, a quem eu posso recorrer, que me pode ajudar, pessoas que me subem o ânimo, que familiares amigos que me podem ajudar a resolver minhas crises. Acá é importante, as pessoas, os contactos da ajuda especializada, acá ter os contactos das fundações, das organizações de saúde, como está acá, Saúde Responde. E também como posso proteger-me de fazer-me dano, que coisas devo alejar de meu alcance, reduzir os meios. Obviamente, generalmente, nós usamos esse plano de segurança, nós profissionais de saúde, junto com um plano de cuidado integral, pero não deixa de ser uma boa recomendação tê-lo. Agora, eu creio que há profissionais de saúde que estão escutando, por isso, vou passar por isso muito rápido, essa informação para eles e elas, que é sobre a avaliação e a valoração do risco suicida. Esta avaliação de risco é muito complexa. Até o momento não há um instrumento universal, único para sua avaliação clínica. A sugerência é realizar a entrevista clínica, como está acá, e aplicação de escalas de avaliação específicas de risco suicida, ou não específicas de conduta suicida, como escalas de depressão, por exemplo, né? Para depois generar o plano de intervenção. Falando um pouco sobre a entrevista, muito rapidamente, se deve recorrer informação do paciente descriptiva e subjetiva, ou seja, narrativa, pensamentos e ideias. Además, a informação necessária pode vir diretamente da pessoa, assim como de seus familiares e cercanos, claro. Esto é o início da interação entre a pessoa e o profissional. E este vínculo é fundamental na redução do risco. Devemos realizar uma anamnese completa, uma exploração psicopatológica estándar, ou seja, orientação
espacial, estado de ânimo, percepção, discurso, conteúdo, rasgos de personalidade, ritmos de pensamento, entre outros. Levantar os fatores de risco e os fatores de proteção e também a realizar a avaliação de risco. Ante a mais mínima suspeita de conduta suicida, a melhor maneira de detectar se uma pessoa apresenta algum risco é perguntando diretamente. Como havíamos visto, ao contrário da crença popular, falar sobre suicídio não induz a ideia em quienes não la têm, nem la empeora em quienes la têm. Se sugere realizar a pergunta de modo gradual, desde as mais generais, como te estás sentindo, hacia as mais específicas e diretas sobre suicídio. Sobre valoração de risco, a aplicação de instrumentos ou ferramentas pode facilitar a avaliação do risco suicida, mas são apoio complementário que não reemplaçam a entrevista clínica e também ao juízo do profissional. Por exemplo, em caso de que a pessoa responda que não a todas as perguntas de tu instrumento, sin embargo, ela apresenta sinais de alerta, igual se devem tomar as ações pertinentes. Existem escalas, também chamar a atenção que muitas escalas estão sem validação e adaptação em espanhol, pero existem as escalas que são específicas de risco de suicídio, como a escala Columbia para evaluar o risco suicida. É um instrumento que os profissionais chilenos la usam com frequência e permite distinguir entre risco suicida baixo, médio e alto, ok? E existem também as escalas não específicas, como a escala de valoração da depressão de Hamilton. Falando de intervenções muito rapidamente, é muito provável que a pessoa que apresenta algum comportamento suicida está em estado de fragilidade, sobrepassada por las situações que está passando. Sendo assim, sua capacidade de reaccionar de outra forma e suas estratégias de afrontamento, como está aí, estão diminuídas e têm dificuldade em encontrar alternativas. Por ello, a conduta suicida se deve abordar desde o enfoque amplo e multidisciplinar, interdisciplinário, valorando integralmente as intervenções que são psicoterapêuticas e também farmacológicas, e sendo executado um plano de cuidados integrais com base na formulação de risco. A conduta suicida se pode abordar desde diversas linhas teóricas, pero nós sabemos que a terapia cognitivo-conductual e a terapia dialecto-conductual, basadas em sessões individuais, são as que han demonstrado maior evidência empírica para a diminuição da ideação. E falando também aí, com o círculo polar, é importante falar da psicoeducação de los familiares para o correto apoio e derrubar também as crenças populares errôneas em relação com o suicídio. Também realizar intervenções para as pessoas que perderam um ser querido por suicídio, por exemplo, através de grupos de apoio mútuo. E para finalizar, aí falando só um pouco de la Fundação Míranos, para quem não la conhece, nós trabalhamos com a promoção da saúde mental e prevenção do suicídio, mais direcionado a pessoas maiores, e também damos, obviamente, ajuda e apoio aos familiares e cuidadores, através da comunicação e sensibilização, o que estamos fazendo de alguma forma hoje, Charlie Capacitação. Nós damos apoio psicossocial, através de canais remotos, não é psicoterapia, e sim acompanhamento em crises, e depois, se é necessário derivar a pessoa em risco suicida, temos alguns convênios, por exemplo, com o Hospital Digital, e também trabalhamos investigando a temática aqui. Por quê? Porque para hacer comunicação, sensibilizar, charla e dar apoio, eu tenho que saber muito bem o que estou transmitindo. Para finalizar, les comparto algumas direções de interesse. Sempre que falamos sobre suicídio, sobre prevenção do suicídio, uma das ações é informar
los canales de ayuda. Eso es muy importante para los medios de comunicación. Nosotros no entramos en ese tema, pero los medios de comunicación tienen un rol fundamental en comunicar de forma responsable y seria sobre el tema del suicidio. Hay que tener capacitación y nosotros, de la Fundación Míranos, junto con Círculo Polar, y más 5 fundaciones, somos 7, algunas están acá. Nosotros vamos a ser ahora parte del Plan Regional de Prevención del Suicidio en la región metropolitana. Vamos a trabajar en conjunto con Círculo Polar, Toda Mejora, Fundación José Ignacio, Procultura, Cathy Summer, y espero no haber, y Para la Confianza. E sabemos que vamos aí capacitar, são várias componentes e atividades que vamos fazer em conjunto, e uma delas é capacitar os meios de comunicação. E acá algumas direções de interesse para que vocês lo tenham. Principalmente acá estamos trabalhamos com vários segmentos de idade, trabalhamos acá com várias temáticas que podem ser fatores de risco, de várias formas, pero todos aí, de alguma forma, unidos para a prevenção do suicídio. Eu creio que era isto que queria compartilhar. Muitas graças. Não sei se Muchas me passei. gracias. Sempre me entusiasmo um pouco e... No, excelente, Ana Paula, maravillosa la presentación, aprendí muchísimo. Ya comentaré porque parece que hay preguntas, Paulita, no quiero... Sí, hay preguntas. No son muchas, contestamos primero las preguntas, Flavia. Sí, me parece. Muchas gracias, Ana Paula, de verdad que aprendí mucho, de verdad, muchas gracias. Estuvo genial. Mira, acá hay 5 preguntas. Hay una pregunta que dice una persona: el año pasado en una crisis depresiva mayor tuve una idea de autolesionarme y atentar contra mi vida. Él pregunta como, ¿qué fue esto? Nunca me había pasado, también pensé en atentar contra mi familia. Racionalicé eso y empecé a disminuir ese impulso. No sé si lo comentas tú o también te pueden acompañar los psiquiatras. Si ella quiere responder también, porque tenemos invitadas también ahí con mucho camino profesional y experiencia. Si quieren, podemos compartir entre todas la respuesta. Pero puedes empezar, Ana Paula, y después puedes... Claro. ¿Te parece? Ya, claro que sí. Pero en primer lugar, a la persona que hizo ese comentario, yo creo que no sé si es una pregunta, vamos a hacer reflexiones, más que responder. La invitação também é reflexionar e conversar um pouco. O que a pessoa acaba de fazer, que é entrar em contato com o que lhe passou e também compartilhar com nós e de alguma forma le mando um super abraço a esta pessoa e de haver compartido suas emoções e este momento tão complexo e difícil que ha passado. Eu não lhe posso responder que lhe passou, porque só ele ou ela pode dizer o que lhe passou. Quizá ele ou ela não tenha a resposta técnica, pero ele quizá sabe, entrando em contato com si mesmo, o que lhe ha passado. Quizá alguns desses fatores de risco que acabamos de comentar lhe ha afetado, certo? Como lhe dije, o suicídio é multicausal, quizá alguns fatores. E, a verdade, quizá esta pessoa, neste momento, não estava vendo, não estava conseguindo entrar em contato com os recursos personais que obviamente tem, tanto que a pessoa está aí, falando com nós, tinha neste momento, ou os recursos que tinha em seu entorno, certo? O que digo também, creio que também de atentar contra sua vida e contra os demais. Existem muitos casos que isso pode passar, exatamente. Temos casos, principalmente, veio de pessoas maiores que mataram a sua, por exemplo, pareja e depois se suicidaram, certo? Isso só para contextualizar o que a pessoa está falando. Pero creio que só ela ou ele sabe o que lhe ha passado, e o mais importante é se buscar ajuda. Que se não está com ajuda profissional em saúde mental, seria muito importante ter esse acompanhamento, porque como vimos que um fator de risco é
un intento o una ideación suicida previa. Entonces, mi recomendación es que ella o él pueda buscar ayuda. Ahí estaban los canales que le pasé, ¿cierto? Y de alguna forma poder tener este acompañamiento más profesional, ¿ya? Pero lo que le puedo dar es un abrazo ahí a distancia a esta persona, y creo que eso es lo más importante, ser escuchado, escuchada, ser validado en sus sentimientos, en sus emociones, y también tener apoyo, no solo de su entorno, pero también apoyo profesional. Bueno, creo que me extendí un poco, no sé si la Tamara y Jimena me quieren ayudar también con la respuesta. Está silenciada Jimena, ahí sí. Ahí sí. Hola, muchas gracias por la invitación. Fue refrescante tu exposición y también motivadora en el sentido de cuánto que hay que hacer como para sensibilizar a la comunidad. Agradezco la pregunta porque pienso que hay una tremenda valentía de quien pregunta, ¿ah? Y también un deseo de conocer. Con respecto a, si hay una pregunta es porque hay una duda, ¿ya? Como, ¿qué fue lo que me pasó? ¿Ya? Y si bien las respuestas probablemente están en aquella persona, es súper importante el acompañamiento y el apoyo ahí psicoterapéutico para encontrar juntos esa respuesta de ese caso en particular, ¿ya? Y ahí es súper relevante porque, como dijo en la exposición Ana Paula, el riesgo suicida, esta conducta, se da en un plano desde la complejidad. Y desde esa complejidad, y donde hay múltiples causales, un elemento importante, a propósito de la persona que consultó, él hablaba de que estaba en una fase depresiva, estaba depresivo, algo así era, ¿cierto? Bueno, y lo importante es tener ese acompañamiento terapéutico para realmente saber si era o no una fase depresiva y cuál sería la conducta de tratamiento a seguir, ¿ya? Eso es súper relevante. Muchas gracias, Jimena. Bueno, acá hay otra pregunta que yo la voy a responder. Dice, ¿cómo podemos obtener estas imágenes? Son interesantes de repasar. Bueno, nuestro video va a estar ya próximamente en nuestro canal de YouTube Círculo Polar, así que va a poder ahí ver las láminas de la presentación muchas veces. También preguntan por si existen números telefónicos que nos puedan ayudar cuando nos atraviese estos momentos. Ana Paula dijo varios. Nosotros vamos a hacer en el círculo todos los números y vamos a pasar esta ficha con estos números. Y también una persona dejó un dato de la INJUT, que tiene una línea Sí. que es gratuita para ayudar, así que también la vamos a poner ahí, la vamos a incluir. Yo creo que todas estas líneas sirven mucho, ¿cierto? Y habían psicólogos, personas especializadas. Así que ahora vamos a una pregunta, Ana Paula, para que la conteste. Buenos días, me gustaría saber qué tipo de intervenciones ayudarían a evitar las autolesiones. He conocido casos de adolescentes que se autolesionan sin pretender el suicidio, pero es también un comportamiento suicida y muy riesgoso. Exacto. Mira, no es mi experticia el tema de autolesiones en la población juvenil. Entonces, como soy muy responsable, y esto creo que es un mensaje para todos y todas y todes que nos están viendo, hablar sobre los temas de salud mental, aunque el mensaje es, todos nosotros podemos ayudar a prevenir, también hay que tener seriedad y responsabilidad. Entonces, yo no soy experta en la temática y preferiría, si me pueden ayudar Jimena o Tamara en responder a esta persona, o si también podemos responderle después, enviándole información, pero yo en este momento no sabería responder con seriedad y con responsabilidad. La doctora Tamara. Sí. Hola, buenos días. Gracias por la invitación también y los saludo a todos y a todas quienes están aquí. Bueno, no hay como para todo, no hay una respuesta así muy tipo para una pregunta de una situación tan compleja. Todas las experiencias de sufrimiento emocional son complejas y muy personales, entonces no podemos generalizar, no te puedo recomendar, a ver, el nombre es María Victoria, algo estandarizado, pero sí que
tu sensibilidad en poder observar esto y poder quizás acercarte a la persona que ha llegado en algunas situaciones a autolesionarte, puede servir como para poder, ¿cierto?, comenzar con lo que podría ser un camino de recuperación, de trabajo psicoterapéutico muy probablemente, o para identificar si hay riesgos mayores. Desde la estadística o desde la información científica, se sabe que aquellas personas que llegan a instancias en donde pueden autolesionarse, o sea, puede ser considerado en algunos casos esto como un antecedente de riesgo para conducta suicida o pensamiento suicida, ¿cierto? No así al revés, que las conductas suicidas en sí no son factores de riesgo para autolesiones a futuro y eso, pero yo diría que tendríamos que pensar que esa persona llega a momentos de mucho sufrimiento emocional o de confusión, y que es preciso entonces descubrirlo caso a caso, quizás en un proceso psicoterapéutico o evaluación psiquiátrica, dependiendo si hay otros factores asociados. De todas maneras, puedo decir que generalmente hay gatillantes del malestar, ¿cierto? Cada persona, si cada uno de nosotros pensamos qué nos lleva a crisis, a mucha angustia, confusión, miedo, sentirnos muy sobrepasados, eso tiene respuesta para todo ser humano, y no es una cosa, una enfermedad en sí. Todos nosotros tenemos límites para ciertas cosas y somos más sensibles para unos factores que para otros. Entonces, cada uno de nosotros puede saber qué nos lleva a nosotros a nuestros límites. Y ahí, en esos gatillantes, cuando hay cosas así, que uno está viendo que le toca enfrentar muy seguido, que hay situaciones que se repiten, se pueden ahí identificar y generar planes de afrontamiento para esas cosas. Identificarlas, si son cosas que tienen que ver con otra persona, ir a conversar eso en un momento de tranquilidad, o si hay otros factores que pueden ser en donde uno estando solo, piensa, rumia. En el fondo, poder hacer la investigación de qué lo gatilló, puede orientar a formas de enfrentar mejor esos momentos en el futuro. Eso. Gracias, Tamara, doctora Tamara. Mira, haciendo como el link al tiro, hay como una pregunta que es súper parecida. Yo creo que es como igual. Dice, me ha sucedido muchas veces que me autolesiono sin la intención de quitarme la vida. Siento que es un acto de desesperación para aliviar el dolor. Además, también he tenido ideaciones suicidas, ganas de hacerlo o pensarlo, pero nunca intentarlo. Es una angustia muy grande. Estaba buscando. Jimena había levantado te doy la palabra. Con respecto a seguir con esta pregunta y lo que venía hablando Tamara, es importante enfatizar esto de que este acto de autolesionarse es una expresión es cómo está reaccionando frente a este sufrimiento. Hay un sufrimiento psíquico que se está expresando de esa manera, que muchas veces para aliviar la angustia, para aliviar una sensación de desesperación, o a veces una intensa irritabilidad, no sabemos lo que hay detrás. Entonces, lo primero que, si está sucediendo, me estoy dando cuenta de esto, es súper importante que consulte, que exista una evaluación, que se pueda llegar a un diagnóstico tentativo, que con el otro psiquiatra, pienso que quizás la evaluación psiquiátrica es súper importante para poder descartar o no si hay un trastorno que requiere un tratamiento farmacológico, por ejemplo, y al mismo tiempo, y si se descarta eso y vemos que hay otros elementos que tienen más que ver con su modo de poder afrontar las dificultades, con cierta dificultad para afrontar, que habla más de su modo de ser, de su personalidad, y que va a requerir un apoyo psicoterapéutico. Todo eso va a requerir primero una evaluación diagnóstica para ir dando las indicaciones terapéuticas que sean correspondientes o que correspondan. Eso.
Muchas gracias, Jimena. Mira, muchas preguntas están en relación a la autolesión, ¿cierto? A la ideación suicida. Las dos psiquiatras, perdón, han hablado, pero también hay otra pregunta que tiene que ver qué tan efectivo es el TEC para salvar vidas. Estava falando da terapia eletroconvulsiva, certo? Ok. Aí também, eu sei, aí vou pedir também ajuda e complemento da Tamara e da Jimena, lo que sei que há efetividade no tratamento da depressão, e aí já que hablo como do âmbito da vejez, que é mais onde eu me muevo, na gerontologia, principalmente na depressão, em las personas maiores han tenido buenos resultados. Es lo que sé sobre la terapia. Obviamente, sempre acompanhado do que estão falando Jimena e Tamara, sempre haver um acompanhamento integral. Algum tipo de tratamento que seja um tratamento integral. La importância da psicoterapia, também da importância do tratamento psiquiátrico com remédio, com medicamento, e também se é recomendável a terapia eletroconvulsiva, se é recomendável. Eu sei que é efetiva muito no caso de depressão maior ou depressão grave em pacientes maiores. Aí, espero aí o complemento da resposta com Jimena e Tamara. Bueno, respecto al TEC, sabemos que a lo largo de la historia y sobre todo últimamente ha sido muy controversial. Yo creo que el manejo de ese tema, quizás en los medios de comunicación o en base a antecedentes de lo que fue la historia del desarrollo de esta tecnología, genera mucho miedo, muchos quizás prejuicios y temores que muchas veces, claramente el miedo es algo irracional a veces, entonces puede ser que esté infundado porque hay algunas cosas que circulan que no son ciertas, ¿ya? Hoy en día este procedimiento está se realiza de forma monitorizada, con anestesia, es muy breve y se hace con el consentimiento informado de la persona y de la familia también muchas veces, para casos en donde ha ocurrido un cuadro psiquiátrico grave que puede ser depresivo, que puede ser psicótico, y que no ha respondido hasta ahora a los otros tratamientos que están disponibles para eso. Tratamiento farmacológico, psicoterapéutico, se ha hospitalizado, se ha observado en el fondo, entonces se ha planteado esta opción como para poder en el fondo optimizar la respuesta, porque la verdad es que para los casos cuando está bien indicado, como por ejemplo los que nombré, las depresiones severas refractarias, ¿cierto? Tiene buenos resultados clínicos en general, se ha observado evidencia científica ya que esto se monitoriza y se recoge la información científica de los efectos que tiene, y por lo tanto, como todo tratamiento, tiene cosas que pueden ser efectos adversos, efectos positivos, pero dado que los efectos positivos son mucho más, mucho mayores que los riesgos, es por eso que se indica y tiene en general salva vidas por el hecho de que, como sabemos, una depresión muy severa, refractaria, podría asociarse al riesgo de una conducta suicida o también a que la verdad es que con una depresión profunda también a veces se complican otras enfermedades que la persona pueda tener y por lo tanto su expectativa de vida disminuye. Entonces, el poder recuperarse mediante este tratamiento supervisado es una opción real y segura. Muchas gracias, doctora. Mira, acá dice, una pregunta para ustedes también, la psiquiatra, ¿cómo pueden impactar los trastornos de personalidad en las ideas suicidas? Pregunta. Bueno, la doctora, la psicóloga Ana Paula. Puedo ya, dale, Tamara. Así que no, Paula, tú ya. No, quien quiera. No, yo iba a hablar porque vi que quedaron en silencio. Dale, doctora Tamara, porque no por favor. sabemos quién quiere hablar, entonces somos muy respetuosas. Yo también estaba esperando eso. Tú, Tamara, porque está, doctora Tamara, usted está sin micrófono.
Bueno, ¿cómo pueden impactar los trastornos de personalidad en la conducta suicida? Era la pregunta, ¿cierto? Bien, a ver, también quiero partir desde un general. Lo que pasa es que la construcción de los diagnósticos a lo largo de la historia ha ido avanzando de acuerdo a la investigación y de acuerdo al seguimiento de algunos tipos de formas de enfermar. Los trastornos de personalidad hoy en día están agrupados en 3 grupos, tienen que ver con diferentes patrones de conducta, de cómo evolucionan con algunos sentimientos más que otros, con algunas formas de pensar más que otras, y no son un grupo homogéneo, digamos. Por lo tanto, no es que uno pueda decir un trastorno de personalidad afecta de tal manera la conducta suicida, no hay una respuesta directa de eso, porque hay distintos tipos de trastornos de personalidad conocidos hasta ahora o sistematizados, por lo tanto no es así, pero sí hay algunos grupos de trastornos de personalidad que tienen algunas tendencias más impulsivas. Uno podría identificar que cuando hay una conducta impulsiva, que ante una no sé, activación emocional muy intensa, una situación que pasó, puede inmediatamente esa persona hacer un acto, pasar a un acto que en un momento de mayor tranquilidad o después de eso, dice, podría haber sido diferente o podría haber hecho otra cosa. Entonces, en la impulsividad, que es parte de algunos trastornos de personalidad, uno puede encontrar riesgos. El sufrimiento no tiene, digamos, diferencia en diagnóstico o en nada. El sufrimiento el que puede llegar a una persona independiente del diagnóstico es real y es intenso, y eso de por sí puede impactar en el pensamiento suicida. Pero sí, por ejemplo, yo podría nombrar como el identificar las conductas impulsivas, y el consumo de sustancias también es más común o más una tendencia más prevalente en algunos grupos de trastornos de personalidad, y algunos son más propensos a consumir sustancias más desinhibitorias como el alcohol, que lleva a esto. Algunos son más propensos a consumir marihuana, otros cocaína, y cada sustancia tiene efectos distintos en la forma de sentirse y de pensar. Por lo tanto, se van identificando riesgos así de manera más bien individual. Muchas gracias, doctora Tamara. Ana Paula, esta pregunta es para ti, ¿ya? Un espectador anónimo dice, ¿qué consejos más allá de la ayuda profesional que está presente le darían a padres de hijos trans que están partiendo en el camino y por su dificultad pueden presentar riesgo a suicida? Buena pregunta. Buena pregunta, claro. Y ahí podemos extender no solo a las personas que están en su proceso de transformación. Mira, ¿qué puedo decir? Acoger y escuchar. Escuchar a sus hijos. Quizá uno de los consejos que puedo dar, no esperar que el hijo o hija lo busque para conversar. Esté atento, atenta a las señales. Por ejemplo, si está un poco más introspectivo, más triste, más aislado, lo que sea, ir hasta ella a conversar. No esperar que el hijo o hija busque o venga directamente. Quizá estar atento y ir a conversar con su hijo. Y las preguntas abiertas, como le dije, no de confrontación, y siempre de acogida y de escucha. Cuando yo hablo, siempre escucha, la escucha empática. Escuchar, no solo con los oídos, uno escucha con todo su ser, integralmente. Con un gesto, con una sonrisa, hasta con su forma corporal de escuchar a su hijo. Perguntar como se siente, como está, acompanhá-lo em seu processo. Obviamente, buscar informação, super importante. Não só me dijo que não quer saber sobre ajuda profissional, mas, por exemplo, buscar informação, se educar sobre este processo que seu filho ou hija está passando. Isso é super importante, entender o que ele está passando a ele. E tentar dimensionar toda a complexidade que pode estar passando em seu processo. E aí, sim, com mais informação, é mais fácil de acercar-se, de tentar compreender o que lhe passa a ele. E também, há uma fundação que se chama Todo Mejora. Eu tenho aí o contato e também eles lhe podem orientar
ellos tienen bastante experiencia con la población LGBTIQA+, entonces son profesionales muy, muy buenos, personas muy capacitadas para ayudar no solo a la persona que está pasando por el proceso, pero también a los familiares. Quizá ellos tienen información o le pueden asesorar y orientar, ¿ya? Pero ese siempre es el consejo para todos los papás y mamás y apoderados, apoderadas, es la comprensión, la escucha empática, el acogimiento de lo que está pasando su hijo y su hija. Muchas gracias, Ana Paula. Qué importante la validación en todo momento, ¿cierto? Exacto, todo el momento. Todo momento. Estar junto y junta. Estamos juntos. Eso, yo creo que ese mensaje no estás solo. Yo estoy contigo con mis dificultades, porque a veces uno quiere pasar, yo también soy mamá, uno a veces quiere transmitir a los hijos que somos perfectos, además nosotros que somos de la profesión de salud mental, que tenemos que estar siempre ahí 100% bien, pero el mensaje que les transmito, que nosotros no necesitamos transmitir que somos perfectos, que nosotros desde nuestro lugar del amor, estamos juntos con él. Quizá no sabemos todo, nos equivocamos también, claro, pero estamos juntos, ellos están acompañados, estamos todos juntos. Yo creo que este es el mensaje. Él no está solo, sola. Sí, yo quería complementar esa respuesta, Paula, para la pregunta que hicieron. Nosotros hemos tenido ya la presencia acá en la Fundación Círculo Polar del terapeuta ocupacional Leonardo Estrada, que va a estar haciendo un live este martes a las 20 horas. El próximo martes ahora en nuestro canal de Instagram. Y nosotros hemos aprendido sobre el lugar de poder. Eso me ha ayudado enormemente a conversar con mi hijo en su depresión más profunda, cuando él tenía una ideación suicida muy alta. ¿Cuál era su lugar de poder? O sea, aquellos elementos de la vida que le hacían o que le provocaban bienestar. Y en este momento, aprender a escuchar qué es lo que le daba sentido de vida o bienestar, para mí fue muy impactante porque la lista que me dio nunca se me había ocurrido. Lo que para él era importante no estaba en mi cabeza. Entonces yo invito a los papás, a los familiares, esposas, hermanos, a todos los familiares que acompañan a las personas con riesgo suicida, que conozcan el lugar de poder de los familiares que son pacientes en riesgo suicida. Eso quiere decir que sepan escuchar qué es lo que es importante para ellos. Y a veces las respuestas son bien absurdas, ¿eh? Yo no voy a compartir las respuestas de mi hijo porque son privadas, pero por más absurdo que sea un motivo de felicidad para un paciente, hay que ser escuchado y validado. No juzguemos, ahí la doctora Jimena quiere hablar, no juzguemos los motivos absurdos. No sé si tu hijo dice, ¿sabe qué? Para mí es importante dormir con zapatos rojos. Yo siempre doy ese ejemplo porque ya lo escuché. Duerma con los zapatos rojos y no juzgue eso. Si es importante eso, eso le va a sujetar la vida. Lo escuchemos y lo validamos. Después podemos ver si eso era exactamente así, pero hay un momento en que ese lugar de poder tiene que ser validado. Yo los invito a escuchar a Leonardo Estrada el martes a las 20 horas en nuestro canal de Instagram. Y parece que la doctora Jimena quería comentar algo en este sentido. No sé cómo abrir esto. Ay, sí, Flavia, lo que dices me llegan dos palabras, digamos. Una que tiene que ver como con la indagación apreciativa, o sea, cómo te acercas al otro con una escucha atenta, sin juicio, en donde estás con esta curiosidad de realmente saber lo que el otro le interesa. Y lo que más ayuda, ya sea en la relación terapéutica, pero también entre padres e hijos, en la familia, es que el chico, en este caso estábamos hablando de un hijo, es que ellos pueden sentir cuando realmente la escucha viene desde un interés profundo. Y eso rápidamente es validado por el otro. Y eso pasa en terapia, pasa en la vida. Y sobre todo yo, que veo muchos pacientes con trastorno afectivo bipolar, pienso que ellos además tienen una sensibilidad especial para poder
como sentir que el otro realmente te está escuchando con atención y sin juicio. Yo creo que acá se ha repetido, la Ana Paula lo ha dicho mucho, tú lo trajiste de nuevo, y creo que nunca está de más repetirlo, que esta disposición, esta apertura, ¿ya?, de la mente-corazón, digo yo, en el sentido de estar en una presencia, en una apertura y en una escucha desprejuiciada, y que además yo pueda, y ahí hay que saber cuáles son nuestras propias limitaciones también, hasta dónde yo puedo escuchar, ¿ya? Y hasta dónde hay que también pedir ayuda hacia allá, de poder sostener aquello que dice el otro, ¿ya? Y eso para el otro lo alivia un montón. ¿Ya? Así es. Muchas gracias, doctora Jimena, qué lindas palabras. Bueno, mira, hay dos preguntas que vamos a hacer y con esto finalizamos, ¿ya? Por el horario ya, son las 12:20, y hay una pregunta que dice, para Ana Paula, hay gente que dice que no se debe hablar de suicidio en los medios, porque tiene un efecto de contagio, y que por eso no se informa acerca de lo que sucede en lugares como el metro, por ejemplo. ¿Eso es cierto? Preguntan. Ya. Mira, hablando sobre esse tema de los medios de comunicação ou falar sobre suicídio, já há um efeito que nós outros suicidólogos estudamos, que é o efeito Werther, que se chama, que pode ser a imitação quando é comunicado algum tipo de suicídio. Pero há que ver a forma como se comunica nos meios de comunicação, ok? Los medios de comunicación pueden hablar de la temática, pero desde el lugar de la información, ¿ya? Por ejemplo, y siempre con enfoque en la prevención del suicidio. Eso es, nosotros todos somos responsables y podemos ayudar en la prevención del suicidio. Los medios de comunicación, igual, pero sí, ellos primero tienen que saber cómo hablar, no hablar de una forma sensacionalista, evitar, há várias coisas que eu tenho que evitar, especialmente o método de suicídio que foi usado, não falar o lugar, o método de suicídio, não se deve, de alguma forma, glorificar, quando isso, às vezes, ocorre quando são pessoas famosas que se suicidaram, não se deve glorificar nesse sentido, ou a pessoa, ou o suicídio, sua morte, sua forma de morte. E também, por exemplo, que às vezes vemos, eu he leído muitos papers com exemplos de errôneos, de como não se comunicar um suicídio, e me chama a atenção. E também, por exemplo, evitar frases quando se comunica sobre um suicídio, às vezes ocorrido em um meio de em uma empresa ou um colégio, o que seja, que a pessoa ha descansado, que há término que se usa muito acá em Chile, vuela alto, descanse, agora está descansando. E a pessoa estava sofrendo. Estava com um sofrimento, que já falamos da angústia, de todo o sofrimento, não vamos repetir sobre isso. Então, também há que ter muito cuidado com a forma que agora está descansando. Isso realmente pode induzir as pessoas que são mais vulneráveis, ok? Que é o contrário de lo que estamos fazendo, que é buscar falar do suicídio de forma responsável e com informação. Ok? Isso é completamente diferente. Então, sim, Flávia? Dale. Não, era, então, que o que estamos fazendo é o contrário, é o efeito Papageno. É o contrário do efeito Werther, é o efeito Papageno, que é comunicar adequadamente sobre a prevenção do suicídio, que señales, onde buscar ajuda, todo isso é informar, todos nós podemos estar atentos, como, que devo fazer, que devo não fazer, todo isso é efeito Papageno, ou seja, é a prevenção do suicídio, ok? Não sei se é respondido porque a vezes Hablaste del efecto Werther. Yo me imagino que ese personaje es un personaje de Goethe. Goethe tiene un libro. ¿Eso es? Ese es el efecto Werther, porque él se suicida por amor. Y hubo una ola de suicidios por amor en Alemania en esa época de los romanticistas. Qué bien. Efecto Werther. No conocía, pero está ligado con la literatura. Yo quería
Sobre eso de hablar sobre los medios, nosotros hicimos una publicación en el Instagram de la Fundación Círculo Polar sobre el reportaje que hizo TVN sobre adolescencia, sobre suicidio en adolescencia. Nosotros estamos de acuerdo que se denuncie las falencias que existen en el sistema público y privado para evitar, ¿no? Y para proteger nuestros adolescentes, pero no estamos de acuerdo en sensacionalizar el tema de la manera que nosotros vimos que hicieron, ni demostrar, por ejemplo, los elementos de los posibles suicidios que también hicieron en ese reportaje. Nosotros creemos, como Ana Paula bien nos está enseñando el día de hoy, que podemos hablar de la ideación suicida, debemos hablar del espectro, ¿no? Del suicidio, siempre desde la información científica, desde la esperanza. Si no vamos a hablar desde estos dos lugares, entonces es mejor no hablar. ¿No? Hablar de forma sensacionalista, ahí hacemos el efecto Werther, ¿no? Que transforma la persona con ese sufrimiento, con esa ideación suicida, en un mártir. Y esa no es la idea. La idea es que se transformemos a esa persona en una persona con ganas de vivir. Y para eso tenemos que hablar desde la verdad y desde la esperanza. Eso quería comentar. Está sin voz, Paula. Está sin micrófono. La última y cerramos, ¿les parece? Hay una pregunta que yo creo que esto es como para la psiquiatra. Bueno, dice, ¿qué particularidades en cuanto a la conducta suicida en general hay en adolescentes en comparación con población adulta en Chile? Es como bien estadística la pregunta. ¿Qué diferencias dice en el fondo? No sé se puede ayudar. ¿Qué diferencia hay, pero en qué? ¿En la manifestación de la conducta suicida o en estadísticas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué diferencias tiene? ¿O qué características yo creo que tiene la conducta suicida en adolescentes en comparación a la población adulta en Chile aparte? Dice, pero yo como súper específica. Yo les puedo ayudar con cómo es un poco las diferencias con la población de adultos mayores, adulto y adulto mayor. Ahí puedo, quizá se pueden complementar cómo serían algunas diferencias con la población juvenil e infantil. Quizá podemos hacer ese ping-pong ahí. No sé quién quiere partir. ¿Quién quiere partir? ¿Tú, Ana Paula, puedes partir? Sí. Y después... Yo puedo colaborar con la respuesta, quizá no hablando solo de población adulta y población adulta mayor. Vamos a incluir las personas mayores en nuestra conversación. Esa es siempre mi bandera. Todos nosotros vamos para allá. Entonces, es siempre importante también hablar sobre la temática. Mira, la diferencia que tiene de la población mayor, yo llamo persona mayor, que también es una forma de educar. Nosotros evitamos hablar adultos maiores, hoje em dia hablamos de persona para ser mais um linguagem mais inclusivo, também não só com gênero e sexo, e sim também para um tema de los direitos, que as pessoas maiores são pessoas de direitos e não sujeitos de direitos e não sujeitos passivos. Não vou falar da infantilização da adultez maior, da vejez, não, vamos uma hora acá junta. La diferencia que tiene es que generalmente las personas mayores usan métodos más letales, hay menos impulsividad, están más convictos, tienen menos intentos de suicidio. Hay un estudio, hay varios estudios internacionales que hacen comparación, por ejemplo, en la cantidad de intentos de suicidio entre jóvenes o la población general y las personas mayores. Generalmente, la población general son de 33 intentos para un suicidio consumado, los jóvenes 200 intentos para un suicidio consumado y la población de personas mayores 4 intentos solo para un suicidio consumado. Las características son estas: usan métodos letales, o sea, la convicción de lo que quieren hacer, dan menos señales de alerta, entonces uno tiene que estar mucho más atento, y hay menos impulsividad. Eso es lo que puedo hacer hablando del segmento mayor. Ya, está silenciada. La Jimena va a hablar. Ok, bueno, la adolescencia es un periodo de transición y de mucho cambio, y en ese periodo de cambio las manifestaciones psicopatológicas también son muy polimorfas en los pacientes. Una
de las características de la adolescencia es que se pasa por un periodo de inestabilidad afectiva. El tema es poder distinguir, y ahí es muy difícil y a veces muy complejo, si esta inestabilidad tiene que ver con esta transición, si tiene que ver con aspectos de la personalidad, que también está en transición, pues está todo en transición, o si es la manifestación de un trastorno del ánimo, como puede ser, no estoy diciendo que sea, un trastorno afectivo bipolar que en la adolescencia se caracteriza, no, nada es 100%, por presentarse de una manera mixta y que genera mayor inestabilidad afectiva, o sea, la manera de manifestarse. Entonces, nuevamente, bueno, tenemos que ir a ver cuál es el diagnóstico, pero una característica que ya la Ana Paula la puso al revés es que en este contexto pueden aparecer conductas suicidas en este espectro, ¿ya? Desde la ideación, desde el intento múltiple, como digamos aparece en contraposición a los adultos mayores, ¿ya? Entonces, en este espectro, ver que la impulsividad es un elemento que aparece muy, muy, muy importante. Tenemos que saber también que una de las principales causas, la segunda causa principal de muerte a esta edad, tiene que ver con el suicidio. Entonces, es una población en ese sentido en el cual hay que poner mayor atención, ¿ya? Y bueno, y la impulsividad, la inestabilidad afectiva, se asocia además, entonces uno empieza a sumar factores, a consumo de alcohol y drogas, ¿ya? Y entonces se van sumando factores de riesgo que hacen que se puedan producir estas conductas, ¿ya? No sé si está mal a lo mejor. Gracias, gracias. Yo quería también, a propósito de que están hablando de adolescentes, curiosamente ayer yo estuve en contacto con un profesional de la salud chileno, reconocido, no voy a dar el nombre, portador de TAB, y que me contó, justamente está escribiendo sus memorias, y en su adolescencia comentaba el adolescente terrible que fue para su familia en el sentido de que tenía una ideación suicida muy fuerte, era muy inestable, tenía conducta de riesgo. Hoy es un profesional extremadamente confiable, una persona que atiende a muchos pacientes con TAB de una forma muy asertiva. No desanimen con la adolescencia pasa. La adolescencia es difícil para cualquiera, con trastorno del ánimo. O sea, la adolescencia es difícil, yo creo que es un caso en especial, pero pasa. Y yo doy fe de que existen profesionales de la salud realmente muy confiables y maravillosos que fueron adolescentes con trastorno anímico muy difíciles. Entonces, no desanimen, resistan los papás que están presentes con mucha información. Sí, la información es poder. Ustedes tienen que estar constantemente capacitándose. Recorro aquí las palabras del doctor Ulises a respecto del diagnóstico de TAB, ¿no? Y de su investigación de la relación con algunos tipos de maltrato infantil y el TAB. Como pasó con mi hijo, por ejemplo, el maltrato infantil que mi hijo sufrió de mi parte fue una negligencia emocional. Yo no sabía escucharlo en su primera infancia, ¿no? Fue uno de mis errores. Y hoy yo sé escucharlo muy bien, nosotros nos recuperamos como madre y como hijos. Pero resgatando las palabras del doctor Ulises, no existe padres y madres perfectas. Lo que existe son padres y madres atentos, con deseo de reconocimiento y de reparación. Podemos reparar todos los días, podemos mirar a los ojos de nuestros días, de nuestros hijos en el día de hoy y reparar. Entonces, estén atentos los papás que están acá, la adolescencia va a pasar y lo que pueden hacer como papás protectores es estar siempre capacitándose, como están acá en esta sesión de hoy, aprendiendo, porque va a pasar y el día de mañana quizá van a ser grandes personas que van a aportar mucho al mundo de la salud mental. Entonces no desistan. Eso, sobre la adolescencia. Vamos cerrando, Paulita. Está sin voz, Paulita, otra vez, sin micrófono. Vamos cerrando este espacio ya. Le damos las gracias a las profesionales
por la presentación y por contestar las preguntas. Y bueno, ahora Flavia va a cerrar, ¿cierto? Sí, quiero hacer un cierre muy chiquitito. Primero comentar que me sorprende mucho cuando escucho a Ana Paula de que no existe solo una ideación suicida, existe pensamientos suicidas, ¿no? Yo soy escritora, soy madre de un hijo diagnosticado con TAP, fui hermana de un paciente con TAP, fui casada con un paciente con TAP. Y descubrí que yo he tenido muchas, a través de mi formación con el Círculo Polar y con profesionales como los que tenemos acá enfrente, descobri que eu fui uma jovem com pensamentos suicidas, e esses pensamentos estão todos plasmados em 3 livros que eu nunca he publicado. Um deles se chama Desamando. São poesia suicida, uma atrás da outra. Como mi hijo no iba a desarrollar un diagnóstico de TAP con una madre depresiva, sin saber que estaba depresiva, sin saber que estaba con pensamientos suicidas, ¿no? Hoy yo lo sé, pero ojalá alguien me hubiera dicho antes, alguien me hubiera alertado antes. Para eso estamos acá, para eso hacemos Círculo Polar, para informar, para compartir la información, para empoderar a las familias y los pacientes. Eso por un lado. Por otro lado, hablaron del TEC. Nosotros vamos a traer un profesional especializado, el doctor Hernán Silva, para hablar, Felipe Silva, ¿cierto, Paula? Felipe Silva, para hablar del TEC, porque es un tema que ha sido recurrente, sabemos que salva vida desde y siempre cuando tengamos condiciones que están estipuladas incluso por la OMS. Eso vamos a traer ese tema para hablar sobre eso. Hablamos también, preguntaron por ahí sobre el trastorno limítrofe de personalidad. La Ana Paula dejó bien claro que la ideación suicida, el espectro suicida, el tema del suicidio es multifactorial, ¿no? No tiene un factor. Entonces, claro, un TLP, una persona con un diagnóstico de bipolaridad o una persona con relaciones conflictivas en la familia, que era mi caso, va a tener una predisposición mayor para el suicidio. Ahora, nosotros que estamos psicoeducados y que debemos estar psicoeducados, aprendemos que tenemos que hacer un plan de seguridad, como la Ana Paula también mostró el suyo desde su fundación. Nosotros tenemos nuestro plan de seguridad en la Fundación Círculo Polar, especial para pacientes con TAP y también con trastornos anímicos. Y dentro de este plan de seguridad aprendemos a hacer lista de pródromos, ¿no? Tenemos que saber lo que es un pródromo para evitar una crisis. Pero escuché que las doctoras también hablaron de los factores gatillantes. Los familiares que están acá junto con los pacientes, es necesario saber cuáles son los factores gatillantes de crisis, hacer una lista, escribirla, tenerla presente en el refrigerador si quieren, pero tenemos que saber cuál es la lista de gatillantes y saber cuál es la lista que provoca también el bienestar. Porque essa informação nos ajuda a evitar crises que não queremos, que nos deja com efeitos neurotóxicos nossos pacientes, además. E porque as famílias temos que ser um ambiente protetor, e para isso temos que conhecer a curva anímica de nossos pacientes a través de los factores gatillantes e los factores de proteção e de bem-estar. Lo otro importante, que es también un gran preventivo del suicidio, es la confianza en el médico tratante. Si no están conformes con su médico tratante, por más títulos que tenga su médico tratante, no va a servir. Ustedes tienen que estar en confianza, tienen que estar cómodo. Mi hijo ha pasado por médicos excelentes, pero fue con uno que hubo el match, ¿no? Es importante que con psicólogo y con psiquiatras el paciente y la familia que sientan que están en el lugar correcto. Eso es súper importante para poder adherir al tratamiento, ¿no? Y las redes sociales, ¿no? Cuanto mayor red tiene una persona con riesgo suicida, más protegida ella va a estar. Para eso está el Círculo Polar. Inscríbanse en nuestra página web los que no están, inscríbanse en los CAPS. Nosotros tenemos conversatorios abiertos los días lunes en que estamos todos juntos, papás, mamás, hermanos, familiares y pacientes conversando sobre todos esos temas tabús que no podemos conversar en cualquier lado. Tenemos los CAPS, que son los círculos de apoyo a pares, son grupos pequeños de autoayuda que ustedes pueden ingresar también a través de nuestra página web, si hacen el registro y nosotros nos vamos a contactar. Y también hacemos talleres como esos de hoy, de mindfulness y de diversas temáticas para acercarnos al estrés y a la prevención del suicidio, que es nuestro tema de hoy.
Y eso, muchísimas gracias. Estoy muy contenta con nuestra reunión. Creo que fue súper informativa para todos, como siempre. Muchas gracias, Ana Paula. Muchas gracias por traer a Míranos. Queremos también estar en Míranos y vamos a conversar con Todo Mejor, a ver si quiere dar una entrevista a nosotros también acá, ¿cierto? Para la población LGBTI plus más. Está tan largo este nombre que no sé cuáles son con las letras. Muchas gracias a la doctora Tamara, a la doctora Jimena, y nos estamos viendo en una próxima sesión de psicoeducación del Círculo Polar. Un beso a todos y un feliz fin de semana. Muchas gracias. Adiós. Que tengan un buen fin de semana.